Hola, soy Mercedes, vuestra contadora de cosas y de casos. Hace pocos días, una persona cercana a mí me contó una vivencia que tuvo cuando tenía 15 años y yo espero poder pasárosla a vosotros y que la entendáis como yo la entendí o como queráis, tampoco pasa nada. Nos situamos en el siglo pasado, en 1971, en Trujillo. Esta persona estaba interna en el convento de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, un edificio que a día de hoy sigue siendo convento, y era un internado de niñas, de señoritas. En aquellos entonces, para ir a estudiar, ellas vivían, dormían en el convento, en una zona donde estaban alojadas todas, y luego estaba la parte donde estaban las monjas, las Hermanas del Sagrado Corazón, que era una zona de clausura a la que ellas, las niñas, nunca accedían. Después del desayuno, iban todas a estudiar a un edificio cercano que habían habilitado como instituto, que era el Palacio de Chávez. Una de las normas que tenían es que cada X tiempo a dos de las niñas las obligaban a limpiar los cuartos de baño. Entonces eran las últimas que se duchaban. Se duchaban todas las niñas, bajaban al comedor y se quedaban las dos niñas encargadas de limpiar los cuartos de baño para limpiarlos rápidamente, ducharse y bajar a desayunar para después ir a las clases al Palacio de Chávez, donde estaba el instituto de las internas. Aquel día estaban cercanas las Navidades, era como el 14 de diciembre de 1971, y esta persona, María Victoria, que me contó su vivencia, era una de las encargadas de limpiar los cuartos de baño y las duchas, con lo cual se había quedado sola con la otra compañera, Clementina, y estaban las dos limpiando pues las duchas. Y estaban yendo rápido para ducharse y bajar rápido. Eran como las 8 de la mañana, mes de diciembre, ya había luz a esa hora. Y esta persona, María Victoria, estaba limpiando los lavabos. En lo que limpiaba los lavabos, como chica normal de 15 años, se miraba al espejo. Y de repente reparó en una imagen que se estaba reflejando en el espejo. Las ventanas estaban todas abiertas mientras se hacía la limpieza, y la cara que vio reflejada María Victoria en el espejo era la de un hombre que estaba en la ventana, agarrado al quicio de la ventana,
mirándola fijamente. María Victoria, para aseverarse de que había alguien allí, dio vuelta y se encontró con la cara de este hombre. La cara de este hombre era horrible. Tenía apariencia descuidada, mirada de loco, con barba, y ella sintió un miedo horroroso. María Victoria gritó y lo único que se le ocurrió fue echar a correr, agarrar a su compañera Clementina y empezar a correr por todos los pasillos. Había una puerta que siempre estaba cerrada, que se supone que pertenecía al claustro de las monjas, y esa puerta en ese momento, no se sabe por qué, está abierta. Bajaron por unas escaleras de caracol, sentían que algo las perseguía, pero no consiguieron ver a nada y a nadie. Solamente gritaban pidiendo ayuda y esperando encontrarse con aquellas personas que las iban a proteger, a Clementina y a María Victoria. Atravesaron galerías, atravesaron estancias que no conocían, y hubo un momento que María Victoria se vio sujeta fuertemente por una mano. Era una de las monjas más jóvenes que acudió a los gritos de María Victoria y de Clementina. Tras eso, las preguntaron que qué pasaba, y las dos, en este caso María Victoria, que era la que lo había visto, contó lo que había visto. Sí, en la ventana, un hombre, los ojos, su cara. Ante algo así, las monjas reunieron a todas las niñas dentro del gimnasio. Existía miedo, existía desazón, porque no se sabía qué es lo que estaba pasando, quién había estado en la puerta. Allí al convento no iba nadie. Y lo más importante de esto es que este hombre debía de estar con la punta de los dedos sujetándose en un tejadillo que había allí, y le daba lo justo para mirar a través de la ventana. Las monjas se hacen cargo, guardan a las niñas en el gimnasio, y a los 3/4 de hora aparecen las monjas y les dicen: tranquilas. Era una persona que se escapó de la cárcel, era peligroso, llevaba una pistola. La policía le siguió hasta la puerta del cementerio y, como sacó la pistola, le abatieron a tiros. Las niñas se quedaron tranquilas, puesto que ya esa amenaza había desaparecido. Pero el paso de los años te hacen tener más sabiduría. Entonces, ante este relato nos ponemos a buscar en Internet. En Internet no vemos ningún caso de nadie que haya sido abatido a tiros en Trujillo, Cáceres, España. A nadie. En aquellos entonces no había policía, no había guardia civil.
La policía y la Guardia Civil más cercana estaban en Cáceres. Eso suponía que las monjas, una vez que guardan a las niñas en el gimnasio, llaman a Cáceres, tanto a la policía o a la Guardia Civil, no sabemos, y estos se tienen que trasladar desde Cáceres hasta Trujillo por carreteras secundarias. Tardarían mínimo 3/4 de hora. Una vez que están allí, tienen que buscarlo, porque él ya no estaba allí. La persona que en teoría había entrado en ese sitio. Le tienen que buscar, encontrarlo, seguirlo hasta el cementerio. El cementerio está muy alejado, para ir corriendo como iría este hombre, huyendo de la policía. Y luego, después de eso, de haberlo abatido a tiros, tenían que informar a las monjas. En todo ese proceso pudieron ser, siendo todo muy rápido, entre 3 y 4 horas. Y sin embargo, las monjas a las niñas que estaban en el gimnasio las informan a los 3/4 de hora. Tiempo por el que solamente le había dado tiempo a la policía para llegar desde Cáceres hasta Trujillo. Y yo creo que se tardaría más todavía. El caso es que, ¿quién era ese hombre? Nunca se supo nada de él. Las monjas guardaron secreto, nunca se volvió a hablar. No hay ningún tipo de información de que ese hombre ni se escapara de ningún sitio, ni nada de nada. Aparte de eso, la cárcel más cercana quedaba en Cáceres. El psiquiátrico más cercano, en el caso de que hubiera sido una persona psiquiátrica que hubiera estado ingresada, el psiquiátrico más cercano estaba en otro pueblo que también está alejado. Era aquello muy difícil. Entonces, la pregunta es: ¿quién fue? ¿Y quién desapareció en el cementerio, curiosamente? No hay noticias de nada. Hemos estado buscando hasta la saciedad. Entonces, la pregunta es: ¿quién se asomó a aquella ventana y miró fijamente a través del espejo? Imagen en la que únicamente se le ven la cara y las manos, y tampoco hizo ninguna intención de atacar a esta niña, a esta entonces una criatura de 15 años. ¿Quién fue? ¿O qué fue? Yo creo que las monjas sabían más de ese hombre de lo que contaron. Y yo creo que después del testimonio de María Victoria y de encerrar a las niñas, supieron automáticamente quién era y qué era. Y tras eso, lo que hicieron es dar un poco de tiempo, el tiempo suficiente para inventar una historia, contársela a las niñas, que se iban a creer cualquier cosa que las monjas le dijeran, y tras eso irse al colegio, que las clases empezaban a las 9 de la mañana.
Por eso tardaron 3/4 de hora en informar a las niñas de que ese hombre había sido abatido por la policía. Esa es mi opinión. Vosotros podréis pensar otra cosa. Y nada, sin más, hoy no os voy a decir nada más. No he sacado mi cara porque el dentista ha hecho con mi cara una aberración y no hay maquillaje que tape eso. Entonces, pues nada, me despido de vosotros. Hasta la próxima. Un besito. Soy Mercedes, vuestra contadora de casos y de cosas.